El resentimiento, como dice el vocablo, es volver a sentir, resentir una experiencia. Pero desafortunadamente se trata de una no grata. Es esa carga amarga de odio y rencor que se introduce en nuestro interior cuando hemos sido o creemos haber sido maltratados. Como consecuencia estamos amargados, llenos de una amargura que la percibirá cualquiera que nos pruebe, incluso si es alguien ajeno a nuestro problema o a nuestra vida. Todos hemos tenido experiencias desagradables con alguna situación o con alguna persona que nos hizo enojar o nos dejó un mal sabor. Pero el saber reaccionar hacia esa situación o persona puede marcar una gran diferencia en nuestra felicidad y la de lo que nos rodean. A veces decidimos pasar por alto o no tener en cuenta lo que pasó, pero otras veces guardamos rencor y nos resentimos y recordamos y repasamos en nuestra mente una y otra vez lo sucedido, casi con miedo a que se nos vaya a olvidar. Y se lo contamos a algún aburrido oyente, o más de uno, que escuchan tus pesares una y otra vez. De eso se trata el resentimiento, y la Biblia lo llama raíz de amargura. ¿Y por qué lo llama raíz de amargura? Porque brota, y cuando lo hace, ¿qué sucede? ¿Hace que pasen cosas buenas? No, imposible. ¿Nos causa alegría? Tampoco. ¿Nos hace amar más? No, menos. Las amarguras te quitan tu paz y pondrán un muro entre tú y la felicidad. Veamos lo que dicen las Escrituras. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Y dónde crecen las raíces? Por lo general no se ven porque están bajo tierra, ¿cierto? Pero eso no significa que no existan. En Génesis vemos que la tarea que Dios le dio a Adán fue cuidar del huerto, parque o jardín. Es un recinto en el que lógicamente podía haber hortalizas, pero la idea era que lo cuidara, no que fuera un huerto para labrar para su comida, como dice en la traducción castellana, sino para que le hiciera mantenimiento. Eso de trabajar con el sudor de la frente para poder comer vino después del pecado. Al fin y al cabo, esa es la lección básica de la historia, ¿no? Bueno, si te fijas, en los jardines y parques, las malas hierbas crecen solas y por todas partes. Si tienes un jardín, sabrás que si lo descuidas un poco y no lo mantienes de forma metódica y constante, luego es mucho más trabajo arreglarlo. De hecho, cuidar un jardín es casi solo cuestión de mantenimiento. Has de hacer con regularidad y a tiempo los trabajos necesarios, pero es un gran error descuidarlo una temporada, porque volverlo a poner en orden requiere un esfuerzo arduo y además luego hay que esperar que él mismo con el tiempo vuelva a florecer y dar fruto. Si lo dejas abandonado, crecen las malas raíces por todas partes, incluso entre las piedras y huecos donde ni te imaginarías que algo pueda crecer ahí. Y se meten en lugares que luego no sabes ni cómo arrancarlas de tajo para que no vuelvan a crecer. Algunas las arrancas, parece ser, porque ya no las ves, pero no, al quedar un poco vuelven a salir. Y así son también los jardines de tu vida. El jardín de tu familia, el de tu matrimonio, tus hijos, la congregación, las amistades, socios, etc. Cuando no los cuidas, crecen las raíces malévolas que desbaratan matrimonios, crecen odios entre padres e hijos, se arruinan proyectos sociales, empresas, se dividen iglesias, se pierden amigos de toda la vida, por culpa de haber dejado crecer esas raicillas. En realidad, el resentimiento
es una ira fuera de tiempo. Se puede estar enojado contra personas o situaciones sin saber que ese enojo es el resultado de resentir algo pasado. Todas nuestras energías y nuestros pensamientos están en una actitud de enojo. No hay alegría, creatividad, ni fuerza positiva en nuestras vidas, debido al resentimiento. ¿Crees que no tienes brotes de resentimiento? Veamos cuáles son los síntomas. Inicialmente, el resentimiento pasa inadvertido. Ni sabes que lo tienes. Es como una de esas enfermedades que si no te haces una analítica de forma regular, ni te enteras que tienes un problema grave de salud, como el colesterol o un cáncer maligno que solo lo detectas con un diagnóstico. Y si lo hallas tarde y en estado muy avanzado puede ser mortal. Aunque en este caso la buena noticia es que la amargura siempre tiene cura si se trata. Dice, mirad bien. Es decir, debes analizarte bien. Fíjate que lo que nosotros llamamos orar a Dios en la Biblia se llama tefilá, que significa algo así como pasar cuentas de uno mismo, juzgar el estado de uno sinceramente, poniendo a Dios por testigo y despertar el corazón de uno. En hebreo lo que se traduce como orar no viene de oral. Entonces ora, o mejor dicho, reflexiona y mira bien, analízate a ver si tienes resentimientos, ya que como es posible que no se note que están ahí, puede ser que no te des cuenta de ello, y como no sabes que los tienes, es mucho más fácil que sigan creciendo. Por eso dice, cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. También es bueno escuchar a alguien cuando te mencione o insinúe que tienes alguna amargura, porque es una enfermedad del alma que parece que todo el mundo se da cuenta de ella, excepto el enfermo, aunque es obvio para todo el mundo. Al mismo tiempo, solo un muy buen amigo te lo hará saber, y seguramente con cautela, ya que un amigo de verdad permanecerá a tu lado aún después de conocer muy bien tus defectos. Digamos que un auténtico amigo jamás se interpone en tu camino, excepto si ve que estás yendo cuesta abajo. De modo que si sospechas que sufres de amarguras, presta atención a alguna indirecta de un buen amigo. O incluso, si un adversario te lo dice a la cara y de mala gana, no te apresures a enojarte. Analiza si quizá en algo está en lo cierto. El resentimiento puede ser un enemigo invisible que crece como un tumor en nuestra mente y espíritu. Dice en la Biblia que debemos vigilar muy bien, no sea que lo tengamos. Y el simple hecho de que no lo veas no quiere decir que no lo tengas. El resentimiento se manifestará con el pasar del tiempo. Por eso en Números nos advierte, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es pues un buen ejercicio reflexionar en oración y pasar cuentas a ver si en tu vida existe algún resentimiento, que tarde o temprano te pasará cuentas y te puede afectar no solo a ti, sino a los que tú amas.